Un multimillonario director ejecutivo siguió a su camarera después del trabajo. Lo que descubrió lo hizo llorar. ¿Qué pasaría si vieras a alguien todos los días ocultando un secreto tan importante que pudiera destrozarlo? Pero nadie más se dio cuenta. El Café Manhattan era un templo del exceso donde los magnates de los fondos de cobertura, los magnates tecnológicos y las celebridades adineradas cenaban platos de vieiras espolvoreadas con caviar por $600 y bebían vino más viejo que la mayoría del personal. Una lámpara de araña de cristal proyectaba prismas sobre mantelería blanca y el aire vibraba con ofertas susurradas y el tintineo de las copas de cristal. Sophie Carter, de 24 años, se movía por este mundo como un fantasma. Su cabello castaño rojizo recogido en un moño apretado. Su uniforme negro, impecable a pesar del turno de 12 horas. Sus ojos color avellana, penetrantes y cautelosos, reflejaban un cansancio que desmentía su juventud, una profundidad que pasaba desapercibida para los clientes que chasqueaban los dedos para que les sirvieran más o se quejaban a gritos de un filete demasiado cocido. Sophie nunca flaqueaba. Memorizaba los pedidos, anticipaba los caprichos y se desenvolvía en el caos con una gracia serena que la hacía invisible. A sus 38 años, Alex era un titán de la industria, el director ejecutivo de Hayes Enterprises, un imperio tecnológico e inmobiliario que se extendía por varios continentes. Su traje marrón a medida se ajustaba a su esbelta figura, su mandíbula afilada, tan afilada como para cortar vidrio. Sus ojos azules, capaces de silenciar una sala de juntas con una sola mirada. Su nombre estaba grabado en rascacielos y aparecía en la prensa sensacionalista. Sin embargo, allí, en su mesa de la esquina del Café Manhattan, era un cliente habitual más, con el portátil abierto pero ignorado, y un vaso de bourbon intacto. Llevaba años viniendo allí, siempre solo, siempre observando. Sophie le había llamado la atención meses atrás, no por su físico, aunque su belleza sin pulir era impactante, sino por su resiliencia. Lidiaba con ejecutivos borrachos, influencers con derecho a todo, e incluso con un senador que le había derramado champán encima y se había reído, todo con la misma calma inquebrantable. Pero esa noche, algo era diferente. Su sonrisa era más tensa. Sus movimientos, entrecortados, como una cuerda tirando hasta el límite. Otro bourbon. ¿Señor Hayes?, preguntó Sophie, deteniéndose en su mesa. Su voz era suave pero tensa. Sus ojos se posaron en el reloj de pared, cuyas manecillas marcaban el tic-tac como una cuenta atrás hacia algo terrible. Estoy bien, dijo Alex, esbozando una leve sonrisa. Larga noche. Le temblaron los labios, con un atisbo de sorpresa ante su pregunta. Solo otro turno, dijo con un tono educado pero distante, y siguió adelante. Pero Alex vio el temblor en su mano mientras servía vino en la mesa de al lado. La forma en que miraba el reloj como si fuera un enemigo acercándose. Cuando terminó su turno a las 10 de la noche, salió por la parte de atrás, con su abrigo verde descolorido engullido por la noche. Alex dudó, su chofer esperando afuera en un elegante Bentley. El pulso de la ciudad latía al otro lado de las puertas del café. Entonces, contra toda lógica, agarró su abrigo de $5,000 y la siguió. Sophie se apresuró a atravesar el caos reluciente de Manhattan, sus zapatillas rozando el pavimento agrietado. La ciudad era una bestia viviente. Taxis a todo volumen, letreros de neón vibrantes, multitudes serpenteando a través del resplandor de Times Square. Mantuvo la cabeza gacha, su abrigo verde contrastaba marcadamente con el mundo refinado que había dejado atrás. En su bolso había un cuaderno hecho jirones, con las páginas repletas de notas garabateadas sobre respiradores, interacciones farmacológicas y anatomía humana. Estudiaba para ser enfermera, un sueño que guardaba como una llama frágil, oculto incluso a su hermano Aarón. No quería que él supiera cuánto luchaba, lo cerca que estaba de derrumbarse. 5 años atrás, la vida de Sophie había estado llena de luz. Estudiante de segundo año en la Universidad de Nueva York, iba camino de una carrera en el sector sanitario.
Sus padres eran sus mayores animadores. Su madre, maestra, solía decir, «Tienes el corazón de una sanadora». Su padre, mecánico, sonreía y añadía, «y la terquedad para lograrlo». Entonces, un conductor ebrio los robó a ambos. Su coche quedó destrozado en un accidente a medianoche que dejó a Aaron. Entonces tenía 11 años. Con una lesión cerebral traumática e insuficiencia respiratoria crónica. A los 19, Sophie se convirtió en su tutora, su enfermera, su todo. Dejó la escuela, se mudó a un apartamento ruinoso en Brooklyn y empezó a trabajar primero en un restaurante de mala muerte, luego en el Café Manhattan, donde las propinas eran mejores, pero los horarios eran brutales. Las facturas médicas eran un maremoto. $18.000 por el equipo de oxígeno de Aaron, $112.000 por hospitalizaciones, entre $5.000 y $100 por medicamentos al mes. Cada dólar era para él, cada momento para mantenerlo con vida. En el metro, Sophie se apoyó en la ventana. El ruido de los trenes ahogaba el parloteo de los cansados pasajeros. Sacó su cuaderno, hojeando una página buscando los cálculos del goteo, con los labios moviéndose en silencio. Un hombre frente a ella la miraba fijamente, pero ella no se dio cuenta. Su mundo era Aaron, su sueño y el delgado hilo de esperanza que lo mantenía todo unido. Pensó en la carta de aceptación de la escuela de enfermería guardada en su bolso, la fecha límite que se cernía como una nube de tormenta. Le faltaban $22.000 y el tiempo se agotaba. Alex seguía a Sophie por la ciudad. Su abrigo de diseñador parecía absurdo entre los cansados pasajeros del metro. No era un acosador, no la perseguía. Me enamoré fugazmente. Solo necesitaba entender. Sophie era una mujer ambiciosa que se movía como si sostuviera el cielo. El metro los llevó a Brooklyn, donde las calles se volvieron más sórdidas. El edificio, marcado por los grafitis y el abandono. Sophie giró por un callejón estrecho y entró en un edificio de apartamentos en ruinas, con su letrero de neón desocupado parpadeando como un pulso moribundo. Alex dudó. Este no era su mundo. Su vida consistía en casas de huéspedes, jets privados y salas de juntas donde su palabra era ley. Pero algo lo impulsaba hacia adelante. La necesidad de ver que se extendía tras el velo de la sonrisa de Sophie. Subió por la escalera de incendios, manteniéndose oculto, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Por qué hacía esto? No lo sabía. Pero la imagen de las manos temblorosas de Sophie, sus ojos atormentados, no lo dejaba ir. En el cuarto piso, miró por una ventana entreabierta hacia el apartamento de B. El aire interior estaba impregnado del zumbido de los equipos médicos y el penetrante aroma a antiséptico. Aaron, de 16 años, yacía en una cama de hospital junto a la ventana, su frágil cuerpo empequeñecido por los tubos y monitores. Su cabello castaño era ralo, su piel fantasmal, pero sus ojos se iluminaron cuando Sophie entró. Hizo una mueca, con una débil sonrisa. «Llegas tarde otra vez, culpa a los ricos imbéciles», bromeó ella, dejando caer su bolso. Revisó su tanque de oxígeno, lo ajustó y le dio sus medicamentos con la facilidad de una enfermera experimentada. Luego se sentó a su lado, sacando un desgastado ejemplar de El Hobbit. Listo para Bilbo contra la contaminación, Aaron asintió, respirando superficial pero constante. Sophie leyó en voz alta, con una voz cálida y vívida, pintando un mundo de dragones y tesoros lejos de sus estrechas y descascaradas paredes. Cuando Aaron se quedó dormido, cerró el libro y sacó un fajo de billetes de un cajón. 0 por el equipo de oxígeno, $14,000 por la hospitalización del mes pasado, $6,000 por medicamentos. Le temblaban las manos al examinarlos, con lágrimas en los ojos. Parpadeó para alejarlas, con la mandíbula apretada. Aaron no pudo verla romperse. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el lejano horizonte de Manhattan. Las luces brillaban como estrellas crueles, burlándose de ella.
Se estaba ahogando, pero nunca se lo diría a Aarón. Tenía que seguir luchando por él, por su sueño de convertirse en enfermera, por la vida que habían perdido. Afuera, Alex observaba su pecho apretado. Vio la fragilidad de Aarón, el tierno cuidado de Sofie, las facturas que ocultaba. Había crecido con una riqueza que podía comprar cualquier cosa. Pero este era un mundo que no podía comprender. Sofie no era solo una camarera. Era una guerrera que libraba una batalla que nadie veía. Se le hizo un nudo en la garganta y sintió algo que no había sentido en años. Lágrimas. Lo que Alex no sabía era que la batalla de Sofie era aún más feroz de lo que podía imaginar. Durante 2 años, había estado trabajando turnos extra en el Hospital St. Mary's como auxiliar de enfermería. Se escabullía por la noche después de que terminaban sus turnos en la cafetería. No se trataba solo de las facturas de Aarón. Estaba ahorrando para la escuela de enfermería, estudiando en los momentos robados de los viajes en metro durante las pausas de almuerzo en la biblioteca del hospital a las 3 de la mañana. Sus compañeros de trabajo la llamaban la máquina porque nunca bajaba el ritmo, nunca se quejaba. Limpiaba cuñas, cambiaba vendajes, sostenía la mano de los pacientes cuando nadie más tenía tiempo. Pero cuando el hospital se calmaba, se colaba en la biblioteca, estudiando los libros de texto hasta que se le nublaba la vista. Había aprobado el examen de ingreso a la escuela de enfermería con una calificación casi perfecta, pero la matrícula de $20,000 era una montaña que no podía escalar. Se lo ocultó todo a Aarón. No quería que se sintiera como una carga. Se lo ocultó a sus compañeros de trabajo. 2. Por miedo a que la compadecieran. Sofie no quería compasión. Quería demostrar que podía hacerlo. Salvar a Aarón, salvarse a sí misma, ganarse cada paso, pero las grietas se agrandaban. El mes pasado, se desplomó en el hospital, abrumada por el agotamiento. La doctora Elena Martínez, una enfermera veterana con fama de detectar talentos, la encontró desplomada en un armario de suministros. «Te estás agotando, Sofie», le había dicho Elena. Su voz era firme pero amable. «No puedes salvarlo si te descompones». Sofie lo ignoró, pero la advertencia persistía. No podría salvar a Aarón si se perdía a sí misma. Había otro secreto, uno que Sofie apenas admitía. En el hospital, encontró una mentora en Elena, quien vio algo extraordinario en ella. Una noche, después de que Sofie se quedara hasta tarde para consolar a un paciente moribundo, una joven madre que le recordaba a su propia madre, Elena la llevó aparte en el tranquilo pasillo del hospital. «No solo eres buena en esto, Sofie», dijo Elena con una mirada penetrante. «Eres excepcional. ¿Por qué no estás en la escuela de enfermería?» Sofie dudó, con las paredes en alto, pero la mirada de Anna no reflejaba compasión, solo respeto. Por primera vez en años, Sofie se derrumbó. Le contó todo a Aarón, las facturas, los turnos secretos, el sueño que enterró bajo el deber. Elena escuchó con expresión indescifrable. «Te estás matando por esto», dijo Elena. «Soy miembro de la junta directiva del programa de enfermería de la Universidad de Nueva York. Puedo presionar para obtener una beca, pero tienes que solicitarla. Nada de ayudas, solo una oportunidad que te has ganado». El corazón de Sofie se aceleró. Una beca. Había reducido sus deudas. Una verdadera oportunidad para su sueño. Pero también significaba confiar en alguien, algo que no había hecho desde que murieron sus padres. Pasó una noche sin dormir, dividida entre el orgullo y la esperanza. Finalmente, aceptó, llenando la solicitud con manos temblorosas. Pero incluso con la beca, le faltaban 12,000 pesos y la fecha límite era en 7 días. Al día siguiente, Alex regresó al Café Manhattan. Su mente era un torbellino. No podía quitarse de la cabeza lo que había visto. La fuerza de Sofie, su sacrificio, el peso que llevaba sola. Había vuelto al trabajo. Su sonrisa, pulida pero frágil. Sus ojos, ojerosos por el cansancio.
Notó cómo le temblaban las manos al servir café, cómo se estremecía cuando un cliente le gritaba. Quería ayudar, pero el dinero no significaba nada para él. Pero Sophie no era de las que aceptan limosnas. Había visto el fuego en sus ojos, el orgullo que la mantenía en pie durante un momento de calma. Sophie lo sorprendió mirándola fijamente. ¿Pasa algo, señor Hayes?, preguntó con tono cortés, pero cauteloso. No, dijo rápidamente, apartando la mirada. Solo pensaba, asintió y siguió adelante. Pero la determinación de Alex se endureció. No podía quedarse sentado, fingiendo no haber visto su verdad. Cuando terminó su turno, esperó afuera, apoyado en su Bentley, con el pulso de la ciudad vibrando a su alrededor. Sophie emergió, sobresaltada al verlo, con los ojos entrecerrados y el cuerpo tenso. Señor Hayes, dijo, agarrando su bolso. ¿De qué se trata esto? Alex respiró hondo, perdiendo su confianza habitual. Sophie, te seguí anoche. Vi a tu hermano, los Bills. Lo siento. Me pasé de la raya, pero nunca había visto a nadie pelear como tú. Llevas una carga muy pesada y nadie lo sabe. Quiero ayudar. Su rostro se sonrojó, la ira ardía. No tenías derecho a seguirme. Lo sé, dijo, levantando las manos. Me equivoqué. Pero no eres invisible para mí. Eres más fuerte que nadie que haya conocido. Déjame ayudar a Aarón. Solo, sin ataduras. Sacó un sobre de su abrigo. $60,000 en un cheque de caja. Sophie lo miró fijamente, conteniendo la respiración. Por un momento, imaginó el alivio al pagar las facturas, empezar la escuela, respirar sin el peso de las deudas. Pero entonces apretó la mandíbula. No puedo, dijo con la voz entrecortada. Tengo que hacer esto yo misma por Aarón. Para mí, la mirada de Alex se suavizó. No tienes que hacerlo solo. La fuerza no es solo luchar solo. Es saber cuándo dejar entrar a alguien. Miró el sobre, luego a él. Se le saltaron las lágrimas. Pero las contuvo. Gracias, dijo en voz baja. Pero no estoy lista. Pero la semilla estaba plantada. Esa noche, Sophie se sentó junto a la cama de Aarón, con el sobre en su bolso. Él dormía, respiraba con normalidad, una extraña figura en su rostro. Abrió su cuaderno y miró fijamente su carta de aceptación de la escuela de enfermería. La fecha límite se acercaba, y le faltaban $12,000, incluso con la beca de Elena. Pensó en la oferta de Alex, en su mirada sincera. Pensó en las palabras de su madre, tienes el corazón de un sanador. Pensó en Aarón, quien creía que era invencible. El recuerdo de su colapso en el hospital la atormentaba. La advertencia de Elena resonó, no puedes salvarlo si te rompes. Sophie miró a Aarón, su pecho subía y bajaba, y sentía el peso de 5 años de soledad. Ya no podía soportarlo sola. No si quería seguir luchando. Pero había más en la historia de Sophie. Una capa que ni siquiera Alex podía ver. En ese Temariz, Sophie se había convertido en algo más que una auxiliar de enfermería. Se había convertido en una leyenda silenciosa entre el personal. Una noche, salvó la vida de un paciente, un anciano con problemas de audición, cuyo monitor notó antes que nadie. Su rapidez mental le valió una discreta aprobación del jefe de cardiología, el doctor James Carter, sin parentesco, quien comenzó a observarla de cerca. La había visto estudiar en la biblioteca, con sus notas meticulosas, su concentración inquebrantable. También la había visto desplomarse, y eso lo conmocionó. Una noche, cuando Sophie salía del hospital, James la alcanzó. Sophie, una palabra, dijo con voz ronca, pero amable. Estás desperdiciando tu talento aquí. Deberías estar en bata, no limpiándola. Sophie se quedó paralizada, con la guardia alta. Estoy en ello, dijo con cautela. Se lo dé tu hermano, dijo James, con la mirada suavizada.
Y sé que estás estudiando enfermería. Tengo contactos en la Universidad de Nueva York. Hay un programa de becas, beca completa, estipendio incluido. Puedo recomendarte, pero tienes que comprometerte. Sophie contuvo la respiración. Una beca. Era más de lo que se atrevía a esperar. Pero significaba confiar en otra persona. Exponiendo su vulnerabilidad, pensó en la beca de Elena, el préstamo de Alex. Y ahora esto, el mundo le ofrecía un salvavidas. ¿Pero podría aceptarlo sin perderse a sí misma? Esa noche, Sophie estaba sentada junto a la cama de Aarón, con el sobre de Alex y su carta de aceptación uno al lado del otro. Aarón dibujaba, con su lápiz dibujando suavemente un dragón. Tomando forma. Vas a ser enfermera, Sue, dijo sin levantar la vista. Lo sé, sonrió ella, con lágrimas en los ojos. ¿Lo crees, niña? Lo sé, dijo él. Su voz se alzó. Eres como Gandalf. Siempre salvas el día. Sophie rió. Pero el peso la oprimía con más fuerza. Pensó en sus padres, en su fe en ella. Pensó en su colapso, en la advertencia de Elena, en la oferta de James. Pensó en Alex, un desconocido que la había visto cuando nadie más lo hizo. Por primera vez, se dio cuenta de que la fuerza no residía solo en luchar sola. Estaba en dejar que otros lucharan con ella. A la mañana siguiente, llamó primero al asistente de Alex. Dígale al señor Hayes que aceptaré el préstamo, pero lo devolveré. Hasta el último centavo. Luego, a James, me apunto a la beca. Dime qué tengo que hacer. Cuando Alex recibió el mensaje, sonrió. Un levantamiento de pesas. Sabía que Sophie no necesitaba que la salvaran. Estaba reescribiendo su historia. Un paso feroz a la vez. ¿Qué harías si vieras a alguien cargando con un mundo de dolor invisible para todos los demás? ¿Intervendrías o te marcharías? Comparte tu opinión y no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más historias conmovedoras. Durante los siguientes 6 meses, la vida de Sophie se transformó. El préstamo saldó las facturas atrasadas de Aarón, aliviando el pánico constante. La beca de Elena y la de James cubrieron su matrícula, y empezó a estudiar enfermería en la Universidad de Nueva York. Sus días eran un torbellino de clases, turnos en el hospital y el cuidado de Aarón. Estaba agotada pero viva, impulsada por un sueño que por primera vez parecía tangible. Aarón notó el cambio. Estás diferente, dijo una noche, dibujando un dragón de ojos feroces. Feliz, diferente, Sophie le alborotó el pelo. Quizás solo me alegro de que hayas vuelto a dibujar monstruos que escupen fuego. Sonrió, con los ojos más brillantes. Un nuevo tratamiento había estabilizado su condición, y había empezado a hablar de la escuela de arte. Un sueño que Sophie no se había atrevido a albergar. El apartamento seguía siendo pequeño, las facturas seguían pendientes, pero el aire se sentía más ligero, el futuro menos sofocante. Alex, mientras tanto, no podía mantenerse alejado. Dejó de ir al café Manhattan por incomodidad después de su encuentro. Pero siguió el progreso de Sophie a través de los contactos mutuos de Elena y James. Inspirado por ella, amplió su fundación para familias con deudas médicas, financiando equipos, tratamientos e incluso becas. No se lo dijo a Sophie, pero su lucha había abierto su mundo. Ya no era solo un multimillonario. Era alguien que veía lo invisible, que entendía que la riqueza no significaba nada sin un propósito. Una noche, llamaron a Sophie a la oficina de James en St. Mary's. Hay un nuevo programa, dijo con voz ronca, pero cálida. Un programa de mentoría para los mejores estudiantes de enfermería. Viene con un estipendio suficiente para cubrir tu matrícula y las medicinas de Aarón durante 2 años. Te he nominado. Sophie se quedó sin aliento. ¿Por qué yo? Porque eres la mejor, dijo James simplemente. Y porque me recuerdas a mi hija, ella también quería ser enfermera. No lo logró. ¿Lo lograrás? Las lágrimas le picaron en los ojos por primera vez. No se negó. Sí, susurró.
Me apunto. Pero había otro giro inesperado. Uno que unía su pasado con su futuro. En el hospital, Sophie había estado cuidando a una paciente llamada Clara, una anciana con una mente aguda y una sonrisa familiar. Una noche, Clara abrazó a Sophie. «Te pareces a tu madre», dijo en voz baja. «La conocí, Sophie. Fuimos enfermeras juntas hace años. Estaría muy orgullosa de ti». El corazón de Sophie se paró. Clara conoció a su madre durante las semanas siguientes. Clara compartió historias sobre la compasión de su madre, su terquedad, su sueño de que Sophie siguiera sus pasos. Fue una conexión con su pasado lo que le dio a Sophie nuevas fuerzas, un recordatorio de que su lucha no era solo por Aaron, sino por el legado que sus padres dejaron. 2 años después, Sophie estaba en su graduación de enfermería, con su uniforme blanco impecable y el corazón lleno. Aaron estaba sentado en la primera fila, con el tanque de oxígeno a su lado, dibujándola en su cuaderno. Eleyanena y James estaban allí, con la mirada llena de orgullo. Clara, ahora más fuerte, estaba sentada junto a Aaron. Su sonrisa, un reflejo de la madre de Sophie. Alex no asistió. Sabía que Sophie no querría ser el centro de atención, pero le envió una nota: «Eres imparable. Sigue luchando». Sophie la enmarcó y la colgó junto a su diploma y una foto de sus padres en su pequeño apartamento. Ahora era enfermera y trabajaba en St. Mary's, salvando vidas como siempre había salvado recados. La beca de mentoría le había permitido pagar la matrícula y había devuelto la mitad del préstamo de Alex, enviándole cheques mensuales que él nunca cobraba. En cambio, canalizó el dinero a su fundación, que había ayudado a cientos de familias. Una noche, Sophie estaba de pie junto a su ventana. Las luces de la ciudad brillaban más que nunca. Aaron estaba detrás de ella leyendo El Hobbit en voz alta, con voz firme. Las historias de Clara resonaban en su mente. Sus padres adoran la fuerza silenciosa. Pensó en Alex, que la había visto cuando nadie más lo hizo. Pensó en sí misma, la chica que cargó con una montaña y siguió escalando. «Lo logramos», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá y papá estuvieron bien. Al otro lado de la ciudad, Alex estaba en el balcón de su ático. El horizonte se extendía ante él. Brindó por Sophie, la mujer que le había mostrado lo que realmente significaba la fuerza. Ella no lo necesitaba. Para salvarla. Ya estaba salvando el mundo. Un paciente, un sueño, un paso a la vez. 3 años después, Sophie era enfermera jefe en St. Mary's, asesorando a nuevos estudiantes como Elena y James la habían asesorado a ella. Aaron, ahora de 19 años, se había inscrito en un programa de arte en línea. Sus bocetos llenaban de color las galerías y el apartamento. Clara se convirtió en familia y la visitaba con frecuencia. Sus historias conectaban con el pasado de Sophie. Las facturas eran manejables, el futuro brillante. Sophie seguía trabajando muchas horas, pero reía más, amaba más profundamente, vivía más plenamente. Un día, recibió un paquete y una donación anónima para St. Mary's, que financiaba una nueva ala pediátrica llamada Ala Carter en honor a sus padres. La nota decía: «Para los guerreros invisibles». Sophie sonrió, sabiendo que era Alex. No lo llamó. No lo necesitaba. Se habían transformado mutuamente en extraños, unidos por un momento de verdad cada noche. Mientras Sophie le leía a Aaron o se preparaba para un turno, miraba las luces de la ciudad y susurraba, paso a paso. La ciudad seguía girando, su secreto a salvo. Pero para Sophie Carter, la luz era suya a través de cada lágrima, cada lucha, cada sueño. Se negaba a dejarla morir. Y en algún lugar, sus padres la observaban, sonriendo, sabiendo que su sanador la había encontrado.